¿Se parece o no se parece Cecilia Boloco a su representación en esta figura de cera? Lo mismo, ahí tenemos a Manuel Pellegrini, el Chino Río, en fin. Esto es parte de la polémica por la inauguración de este primer museo de cera que va a estar ubicado en la comuna de Las Condes, que no ha dejado contentos a nadie. Primero porque algunos dicen que no se parecen en nada las figuras que aparecen ahí con sus representaciones, y además hasta la Sociedad de Escultores Chilenos calificó la muestra como kitsch y la vulgaridad en su expresión más bizarra. Rita Díaz tiene todos los antecedentes de esta polémica. Rita, buenas tardes. Hola Mónica, muy buenas tardes. Claro, se dieron a conocer estas imágenes el domingo de esta semana que pasó, y desde entonces la verdad es que las redes sociales han sido bastante críticas con justamente este museo de cera que se anuncia una próxima inauguración. Se está evaluando entre el 8 y el 9 de julio, pero con seguridad nos dicen sus organizadores que ya debería estar abierto para las vacaciones de invierno. Lo cierto es que, claro, ha recibido críticas, las burlas, dicen que las figuras no son lo más parecidas a quienes se está representando, y como tú bien decías, también la Sociedad de Escultores hace esta crítica en una carta abierta dirigida al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien también es parte de este proyecto, ya que se está llevando a cabo este museo en el pueblito artesanal Los Dominicos, un lugar bastante típico de la comuna, un patrimonio también cultural, por lo que también se hace esta crítica por parte de la Sociedad de Escultores, y queremos entender también ¿qué es finalmente el llamado que hacen ustedes? Hablaban de, por un lado, cambiar de lugar este museo, pero tampoco les agrada la idea ni el concepto que tienen los museos de cera. Para que nos comente sobre esto, estamos justamente con Laura Quesada, la presidenta de la Sociedad de Escultores de Chile. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que nada queremos decir que estamos en completo desacuerdo con un museo de cera que para nosotros es absolutamente obsoleto en estos tiempos. O sea, si históricamente uno analiza lo que es un museo de cera, se creó con otro objetivo en el fondo. No había las redes sociales, no había el sistema audiovisual que hay hoy día para conocer a la gente. Por lo tanto, la única forma de ir a conocer animales, personajes, figuras públicas o políticas en sus tiempos, estamos hablando de Inglaterra, que fue creado justamente para representar a la gente que era guillotinada, en el fondo, Madame Tussauds lo hace justamente para eso, y conservar en un registro de las personas. Ahora es absolutamente un concepto que ya está pasado de moda. Estamos en desacuerdo que se invierta cantidades pero considerables. Nosotros tenemos información que aquí se han gastado 3.000 millones de pesos en la creación de este museo, que no representa culturalmente ni patrimonialmente al lugar donde se va a instalar en el fondo, o está instalado ya. Laura, antes de continuar, tú dices, claro, está obsoleto, no corresponde a los tiempos que corren, pero finalmente, si uno lo ve, estos museos que ya existen y que datan desde el siglo XVIII son visitados en todos los países del mundo donde están, las ciudades, y es bastante turístico. Corresponde de todas formas, y quizá llama la atención de que pueda atraer también turistas allá, y es así lo que piensan también los artesanos del pueblito, que los puede ayudar a tener aún mayor turismo. Los artesanos están en absoluto desacuerdo con este museo. Claro, tú dices internacionalmente, lo que pasa es que aquí es lo que vemos en un museo de cera internacional. No estamos viendo lo que se está representando acá, porque el pueblito de los artesanos, la mayor cantidad de visitantes que tiene son extranjeros. Por lo tanto, no sé si un extranjero le podrá conocer a lo que se está representando. Estoy hablando de gente de la farándula de este país. Entonces creemos que se cae en un concepto absolutamente errado y que tampoco tienen relación con el lugar patrimonial. ¿Por qué no se hizo un museo patrimonial? Se invirtió esa cantidad de plata en patrimonio, en cultura. Estamos pidiendo que cada vez se respete más nuestro patrimonio, nuestra cultura, y se gasta una cantidad considerable, por no decir excesiva, en algo que no representa ni nuestra cultura ni nuestro patrimonio. Yo quería aprovechar de hacer una pregunta desde el estudio. Yo conozco el museo que está en Londres, el Madame Tussauds, que es como el más famoso museo de cera. Tiene de todo tipo de personajes, tiene desde la familia real británica hasta personajes históricos como Enrique VIII, hasta toda la farándula y todos los personajes que son partes de la cultura más pop del Reino Unido. Lo que pasa es que está hecho bien y los personajes son muy parecidos, los niños lo pasan muy bien y es un museo privado. ¿Cuál sería el problema? Ustedes dicen más bien que están en contra de cualquier museo de cera, es una entretención más que un museo.
No, no estamos en desacuerdo con el Museo de Cera, pero creemos que esa cantidad de recursos podrían haber sido invertidos en un programa educativo de culturizar a niños, a la gente, y justamente en el lugar donde está, que tiene mucho más relación con el arte, con lo artesano, con el oficio, el rescate del oficio, que es tan importante. Vemos todos nuestros problemas patrimoniales que tenemos. Y justamente vienen de un problema educativo y cultural. Entonces, ¿por qué no potenciar el lugar donde está, que es un lugar histórico del siglo XVIII, en hacer algo mucho más acorde a lo que representa? Lo que pasa es que Laura, los niños también pueden aprender de maneras más entretenidas, como es un museo de cera, poder sacarse, no sé, yo tengo una niña de 11 años, por eso le digo, yo fui al museo es una entretención para niños, no es una entretención para adultos, o sea, yo no iría sola al museo de cera, pero sin embargo para ella fue interesante ver, no sé, a Enrique VIII, que es un personaje histórico, ver cómo se vestía, ver cómo eran los reyes de esa época. ¿Por qué cree usted que eso es incompatible con una mayor culturalidad para los niños, una manera diferente de aprender? No digo que sea el único museo que exista. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de Enrique VIII, de una cosa histórica, cultural en el fondo. Pero acá en este no creo que haya una historia con... No creo, este museo está de partida mal hecho, una curatoría en el fondo, no tiene una historia concordante, no está, el Museo de Cera de Londres está ambientado en una época. Hay todo un concepto detrás, ¿cierto? Acá yo creo que es una cosa muy hechiza por lo que vimos y por lo que sabemos en el fondo y por la historia que conocemos, porque también fue hecho muy a la rápida en el fondo, en un plazo como de 2 años, que se pueda desarrollar un museo como el que estamos hablando, que claro, por supuesto que algo bien hecho sería mucho más aporte. Entonces, tampoco estamos de acuerdo con el lugar, porque ahí se podría también haber hecho un museo de cera, pero a lo mejor representando a los artistas típicos del lugar, a los artesanos emblemáticos de Chile, a escultores, a gente del folclore que está muy vinculado con el pueblito, con otro concepto curatorial mucho más importante en el fondo. Ya, pero entonces básicamente la crítica es que sí se hubieran incluido otros personajes históricos, no sé, Violeta Parra estoy pensando, o alguno de todos nuestros personajes históricos relacionados con el pueblo mapuche. También sería interesante para un niño poder conocer a Copolicán, me imagino yo, gente que, o sea, personajes históricos que verlos en cuerpo a lo mejor también es interesante para ellos, darse una idea. O sea, claro, no hay un proyecto claro curatorial bien hecho en el fondo. Y además el lugar tampoco se presta para eso. Yo tengo una resolución, este proyecto estuvo parado 1 año, no sé si saben, de octubre del año pasado, tengo una resolución de patrimonio acá, de monumentos nacionales, que dice, porque en el fondo estuvo mal hecho desde un principio, porque se pusieron unos equipos de aire acondicionados que intervinieron las paredes patrimoniales del lugar, que son de adobe, que fueron retirados hace 2 meses. Por lo tanto, tampoco desde un principio fue legalmente concorde con el lugar. El lugar no es apropiado para hacer este museo. Estamos pidiendo por eso le pedimos al alcalde que lo cambie de lugar, que busque un lugar más apropiado para un museo que tiene que tener equipos diferentes, que en el fondo requiere otro tipo de cosas. ¿Y el financiamiento es privado o público de este museo? No, el financiamiento es público, por eso creo que tiene una parte de privado, pero básicamente es un financiamiento público. Claro, este proyecto, Mónica, lo compra el municipio finalmente y es por eso que se le dedica esta carta al alcalde de Las Condes. Se partió como una idea de un proyecto privado, pero que se vende finalmente al municipio de Las Condes y que genera también esta molestia de la sociedad de escultores. Y yo más bien le quería hacer una pregunta con respecto al escultor que hace estas figuras. Hablamos de Rómulo Aramburu. ¿Ustedes tienen antecedentes del trabajo? ¿Lo conocían al menos acá en la sociedad de escultores? No, nosotros no lo conocíamos, pero tampoco queremos culpar al escultor porque no es nuestro tema. Aquí la responsabilidad la tiene la administración, en el fondo, política. Y nosotros lo que queremos, o sea, que en el fondo el ente político es el que diga cómo se hizo este proyecto, quién está a cargo. No puedo creer que alguien haya, como en el fondo, como verificado las obras y más encima hayan distribuido las fotos de personajes que no están bien logrados. O sea, ¿quién es el responsable? Ni siquiera el escultor. El escultor para nosotros es una víctima.
Pero ¿qué es lo que se hace mal finalmente con estas figuras? Porque salta a la vista que no están bien logradas, al menos uno que no es experto lo ve así. Ustedes que son los escultores y que saben cómo se debieron haber trabajado, ¿qué es lo que, qué críticas se harían a estas figuras? Bueno, por lo que se puede ver en la foto, no la hemos visto en vivo, pero se puede ver claramente por las mismas fotos que ha publicado las páginas de la Corporación Cultural de Las Condes para promover el museo, es que tienen serios problemas anatómicos, de resolución, de rasgos, o sea, en el fondo de todo lo que es la imagen en sí del personaje no está bien representado, y de hecho ni siquiera nosotros damos fe de ello. Hay que ver la reacción pública de lo que pasa, ¿cierto? Se cae como en una caricatura, en el fondo, del personaje. ¿Y se falla aquí, por ejemplo, por parte de los quienes están a cargo de este proyecto en no pedir la asesoría de la sociedad? En este caso, ustedes podrían quizá haber recomendado a algún escultor que pudo haber hecho un trabajo mejor logrado. ¿O qué es lo que dicen ustedes al respecto? Yo creo que se cae reiteradamente en el tema de patrimonio y de políticas públicas en cultura, no trabajar con la gente adecuada y no ir a los mejores lugares, que en este caso, que está relacionado con la escultura como ente gremial, pedir como consejo en el fondo. Nosotros nos podrían haber pedido recomendar a lo mejor a algún escultor, viendo la trayectoria, si hubiéramos conocido a lo mejor la trayectoria de este escultor en cuestión, pero podríamos haber opinado en el fondo. Pero se toman resoluciones paralelas y no son las correctas y se llega a esto. Laura Quesada, entonces, la presidenta de la Sociedad de Escultores de Chile, Mónica, hablando sobre este museo que próximamente abrirá sus puertas, pero que desde ya ha generado polémica. De eso sí han dicho desde la Municipalidad de Las Condes que antes de su inauguración se van a pulir las figuras a las que se les han hecho críticas, así que próximamente también estaremos muy atentos a lo que suceda con las figuras que están ya en el museo, hablando de personajes políticos, del deporte, también de la farándula chilena, y que ya ha generado bastante polémica, al menos en redes sociales, y acá también tienen las reacciones de la Sociedad de Escultores de Chile. Sí, que incorporando la sugerencia y las correcciones que ella mencionaba, yo creo que sería una muestra más interesante.